Bien. Quedó cortado eso. Seguimos en Esto No Es Un Programa de Radio. Acá tenemos algunos mensajes. Nacho que me da por ganar la discusión. Muchas gracias, Nacho. Yo sé que tenés un orgullo muy, muy grande y que aceptes perder me llena de alegría. Qué basura. Después acá Toto reclama que lo leamos a Nacho, por favor. Bueno, no lo vamos a leer. Y una persona desconocida, de una nacionalidad también dudosa, o coreano, nos dice que estamos teniendo chino-japonesa, la mafia chino-japonesa. una conversación muy casual. Puede ser. Así tiene que ser. Claro. Bueno, y acá me manda saludos a mi suegra, mirá. Tengo a mi suegra. Mi suegra siempre oyente fiel de todos los productos que hago. Es que debe ser el único momento que te escucha. Sí, ¿va a clase también? ¿Cuando estás dando clase? Y dice, esto está buenísimo, Marian. Tiene razón el docente. Ella acá trabaja en un colegio de auxiliar donde yo doy clases y a veces se sabe me saludaba. Y, pensé que se sentaba con los alumnos y quería ver qué doy. ¿Cuál don Ramón? Bien, este bloque hermoso que tenemos pensado, digo hermoso porque voy a hablar yo. Voy a escuchar el sonido de mi voz un rato largo. Para comentarles un poco. Yo quería decir que no tenemos una sección muy clara de esto, porque la otra vez hicimos una sección que era de escuela y no fue la escuela al final. Así que le puse un nombre nuevo, le puse charla de debate en un centro cultural y quería sumar la palabra trotskista, porque era muy así. ¿Viste? Los centros culturales. ¿De qué? De trotskista, los de frente de izquierda, todo eso son de trotskistas. No, pero me salía rosquista, pensé que. También. Son así como lugares muy serios, ¿viste? Donde se hablan de cosas importantes. Mira. Bueno, como esta charla, que va a ser una pequeña introducción. Al trotskismo. Y todo viene, a introducción a, dice, el pensamiento maniqueo en la literatura. Va a ser re divertido. ¿Por qué? Porque yo quería hablar, yo dije a Nata, le digo a Nata, tomate el tiempo que necesites. Sí. Tuve una clase que hablamos sobre personajes, que me salió bueno, qué sé yo, fue un ratito, pero está bueno y capaz que lo puedo hacer programa. Me dice Nata, el lunes toca hablar del diablo, Valero. Así que, metétela, no sé dónde la charla. No, momento. Déjame ficcionalizarlo un poco. Sí, fue. Che, ¿te parece que pactemos este mes? No. Yo soy un espíritu libre. Le digo, bueno, ¿querés que hagamos el que fue el de dinosaurios y después hagamos uno del diablo? Porque yo los tengo más o menos anotados. Bueno, qué sé. Recibo un mensaje un miércoles. El domingo a la noche, ¿viste? Sí, más o menos. Che, estaba pensando de hablar de los personajes. Y yo le digo, ¿qué personajes del diablo? ¿Tipos de diablo querés hablar? ¿De qué personajes? Ay, cierto que teníamos que hablar del diablo. Bueno, ganas de hablar algo off topic. Sí, no, entonces dije, bueno, es tu programa, haz lo que quieras. Voy a hacer lo que yo quiera. Y voy a tirar así, digamos, de las mechas el tema hasta que termine hablando de lo que yo quiera. ¿Quién pagó recién? ¿Bowell? Claro. Pagó Velas Mizuki, muchas gracias. Gracias, Vela Mizuki. Muchas gracias, Pájaro de Portugal. Muchas gracias, Jane Lázaro. Muchas gracias, Don Omar. Ferretería. Ana Juan no. Ana Juan, no. ¿Juan Home? Ana Juan Home, sí. Bien. Igual me parece que Ana Juan Home en cualquier momento. ¿Va a volar? Va a la tumba. Va a ser Nahual. ¿Cómo se llama? Homeless. Nahual. Ay, qué lindo. Chiquitito de inglés. Qué lindo ser bilingüe. Como Nacho. Bueno. Como anoche. Estaba diciendo que el diablo, ¿no? Nace de la cultura cristiana. Podríamos decirlo entre comillas, porque todos sabemos que la cultura cristiana, la religión cristiana, que viene de la hebrea, que en realidad viene de otra cosa, y así, ¿no? En lo que es religiones siempre hay mucho sincretismo. Rezarle a los meses y al sol. Claro, en sí es eso. Y el diablo surge como una respuesta a Dios y al espíritu, digamos, positivo o benéfico de Dios, ¿no? Que si uno lee un poco el Viejo Testamento se va a dar cuenta que Dios no era muy piola, que digamos. Te agradezco. Claro, muy bueno, muy blanquito no era. Entonces, el diablo es como una figura que lo que hace es contrarrestar o contraponer esa mirada y hacer que, bueno, que se vea un poco más bonito, digo. Dice, bueno, peor que Dios es el diablo, ¿no? Claro. Si yo soy así, imagínatelo. Claro. Porque viste Niño tiene suerte que no esté Dios. Claro. Sí. Porque viste que la figura de Dios en sí es para
era en su momento de que tenías que hacer las cosas bien porque si no te castigaba Dios. Claro, como Papá Noel. Claro, Era como- si no te manda al infierno. Sí, Papá Noel te trae un carbón y Un así. carbón, sí. Bueno, y en un momento determinado, luego del surgimiento del cristianismo, existen determinados profetas que pensaron cosas distintas con respecto a la religión, qué sé yo, y uno era el famoso Mani, que a mí me gusta decirle Maní, y que inventó, digamos, Mani a la obra. que también se llama, ¿cómo se llama el tipo este? ¿Cómo se llama el tipo este? El Manes. Dios, A Mani le dicen Manes. También, que Está me bien. causa mucho más risa todavía. qué fácil que te divertís. Sí, que Claro. me divierto. Con la Wikipedia me divierto. Mi Mirá. diversión es tan inteligente, es tan Claro, intelectual. ay, es un orgasmo a mi cerebro. Mani cree esta visión de que toda la religión se puede resumir, si se quiere, sintetizar, aunque algunas dicen que no están así, entre lo bueno y lo malo. Entonces aparece Dios como la representación de lo bueno, lo blanco, ¿cómo se puede decir? Pero Lo no es Morgan positivo. Freeman, Dios. Sí. Bueno, no Y está bien. bueno, qué cantidad de películas donde toman al diablo y a Dios como así dos figuras contrapuestas. Y qué llamativo que lo hagan negro a Dios. Sí. Bueno, Es que Igual yo muchas me veces lo se hace al imagino- revés, viste, que ponen Mm. al diablo como un sujeto Rubio. rubio hermoso, y al Dios como un negro, Claro. Pero gordo, que no te viste, gusta, piola. No, pero no solo Morgan Freeman, porque no sé, voy a hacer un ejemplo quizás muy choto, pero en El Diablo con el Diablo, Mm. el diablo es una mujer hermosa y pero Dios que es tiene- un negro, medio rapero. Pero Sí, es más las seductor, apariencias. pero creo que es por algo más de seductor y Sí. de engaño y Claro, de, sí. por ese lado. Y después está. Igual, o sea, Es la mejor película, estamos todos de es acuerdo, real es la mejor que, película, ¿no? Sobre el diablo. Sí. Listo. Igual es real eso de que se muestra, o sea, en la misma Biblia, el Lucifer se lo muestra como un ser de muchísima belleza porque es de todos los arcángeles era el más hermoso. el más ¿no? hermoso. Es el que más cercano, el que más llegaba a Claro. Dios, ¿no? Por eso es el ángel caído, el ángel que Dios, digamos, arroja y que está en el infierno, en el lugar más profundo del infierno. Claro. Bueno, estaba pensando en Lost, ¿no? Que el bueno y el malo, lo blanco y Claro. lo negro, y en ese caso Jacob, que es el bueno, es el rubio, ¿no? Claro, Ahí sí, no, sí. y al lo hicieron medio morochongo al malo. Claro, pues no lo iban a hacer negro. No, No. no, porque de racismo nunca. En todo lo demás sí son racistas. En todo- pero en las claro. películas no, y en las No. series tampoco. Bien. Siempre hay un buen mexicano. Hay que echarle la culpa. Ah, claro. Bueno, después si seguimos, digamos, en la historia, obviamente en la media esto está súper profundizado, lo bueno o lo malo, el diablo como lo malo, el Dios como lo bueno. Llegamos a la modernidad, donde en la modernidad se ve esta cuestión de lo que es bueno para la sociedad, el positivismo, ¿no? Lo que es bueno para la sociedad, el progreso y todo eso, y lo malo, que era todo, por ejemplo, si vamos a la cultura europea, lo malo era lo desconocido, lo salvaje, el tópico de civilización, barbarie de Sarmiento, ¿no? Lo que está fuera de la civilización es lo malo, es lo negro, es el diablo, ¿no? Cuando digo diablo, negro me refiero al color, ¿no? No a otra cosa. Perdón. Sí, no, No, otra cuestión. Pero también lo asociaban, ¿no? Ellos, los europeos, veían como a los africanos y a los sudamericanos como casi no humanos, ¿no? Mm. Bueno, y ahí está esta dicotomía de Jekyll y Hyde, ¿no? Jekyll es el tipo bueno que sigue todos los valores de la época victoriana, qué sé yo, qué sé cuánto, y Hyde es su contraposición, que en realidad no está visto tan negativamente por el mismo Jekyll, porque Jekyll es como que necesita ese lado humano. Cool que choreo de eso, salvaje. ¿no? Siempre sí. Sí, ese lado salvaje. Sí, pero igual, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, yo lo leí varias veces, y la última vez que lo leí, que fue el año pasado, La segunda no lo entendí. Lo entendí de otra forma. no vi más fuerte a esta dicotomía, de que no es tan dicotómico, es decir, se ve como un poquito más, hay un poco más Son de... dos la misma. Es que Jekyll necesita a Hyde, se transformaba en Hyde porque lo necesitaba mostrar ese lado natural de uno, ¿no? Que hoy en día lo aceptamos. Sí, es como ponerse ebrio para para estar- librarse, ¿no? claro. Para desinhibirse. Bien. para tomar coraje. En cambio, estaba pensando que en los personajes en la literatura, los personajes en la literatura por lo general uno ve esto, ¿no? Que por lo general tienen objetivos. En las series también, en las películas también. Y también tienen relaciones con los demás personajes. Me refiero a que son compañeros o son enemigos. Y en esos objetivos se ve que
puede cambiar este contraste entre que un personaje es bueno y malo. Vieron que hay un cine, por ejemplo, una literatura, que es muy estereotipada, donde los personajes son buenos o los personajes son malos, ¿no? Sí, Por- que nunca se cuestiona el bueno y el malo. Nunca se dice por qué o sea, nunca se dice por qué el malo es malo y por qué el bueno es bueno. Ya un poco igual se está olvidando ese tipo de, Sí, sí, de sí. historias. Ya no existe. Ahora existe más eso del villano que tiene un justificado, forrado. del bueno que no es tan bueno, claro. de eso de hacer un poco más humanos los personajes y no tanto como estereotipos Blanco y de, negro, claro. estereotipos Claro, de bueno, una sí, moral. esa plenitud que había antes en los personajes, que tenía que ver con eso, ¿no? Con mostrar una sola realidad y Claro. no una complejidad social. Estoy pensando en el Como- realismo. Claro, Sí. bueno, como tu Batman de los 60, que tenés un Batman que es totalmente bueno y unos Bueno, villanos que son claro. terriblemente malos por malicia. Bueno, y ¿viste? está siempre asociado, fíjate a eso también una forma de pensar incluso el Estado, la nación, digamos. Siempre, digamos, ese Batman, el Adam West, no es un Batman oscuro. Claro. Es un Batman que está completamente del lado de la ley. Claro, ¿no? sí, Y que- trabaja con la misma policía, es Sí. totalmente contrario a otros Batman más Alto modernos. botones. Claro. y bueno. ¿La película no la viste, la animada? Está buenísima. No puede ser que no te haya gustado esa Yo película. no digo que no me gusta, no la vi, pero Pero claro, mirala. mira, en todos los programas, o cada vez que nos juntamos, le decís a uno, ¿no vieron la película? No. de la-?" Te lo dije lo de Batman y te lo dije ahora. Lo dijiste 1000 veces, Nata, Pero ya está la escuché muy como... buena. Pero está bien, pero yo nadie... Porque no pensás que Mandá va a ser link. una porquería. Mandá link No, de yo YouTube. no la vi. Está en HBO. En HBO Max. Sí, Bueno, yo soy Pasame la la única persona cuenta. que tiene todos los streams. yo tengo HBO Max. No lo uso, pero lo pago. Bueno, te estaba diciendo que en el realismo, en la estética realista, por lo general, esa plenitud se ve claramente porque el texto tiene un objetivo que es convencer al lector de determinada cuestión, entonces tiene que verse que el personaje, más decir entre comillas, malo es malo. Como en las telenovelas, ¿no? Las Claro. telenovelas como que tiene que ser bien claro que el personaje bueno es bueno y el personaje malo es extremadamente malo. Ahora, yo esto de lo que hablaba, le contaba de la clase, porque nos pusimos a hablar de Dragon Ball, ¿no? Sí. Y vimos, o pude notar, entre lo que estábamos hablando, que los personajes que menos me gustan en Dragon Ball son los personajes, o que menos gustan en general, son los personajes planos, los que siempre actúan de la misma forma, los que siempre son buenos, y los más queridos son los que son malos y en algún momento se vuelven buenos. Y lo que cambia ahí es la motivación del personaje, el objetivo. Es decir, que para que un personaje, pienso como por ejemplo Piccolo, se vuelva bueno, tiene que haber determinados objetivos que le van cambiando en su vida. Pero para que ahora mismo te diste cuenta de eso. No, de Dragon Ball, no, digo. de Dragon Ball específicamente. Porque yo digo, es mi charla de todos los días, esto es lo que ya lo hemos discutido, todo, Ujú. de que obviamente si el personaje no cambia, no tiene Evolución. una evolución, o mismo no comprende lo que está realizando, por qué lo está realizando, no te genera a vos una empatía y sentís eso de que el personaje es plano, no se modifica para nada, y siempre tiene una sola visión, a menos de que ese personaje plano cambie otros personajes, ya sea, por ejemplo, no sé, en Volver al Futuro. En Volver al Futuro, Marty es absolutamente plano, él no se modifica en toda la película, pero él modifica la visión de su padre, por ejemplo, que lo hace ver de otra forma para que después, cuando termine la película, se entienda que, bueno, el padre se modificó y sentiste esa empatía por él y no por Marty, que Marty es más o menos un héroe común. Claro, bueno, es el héroe yankee estereotipo donde no se cambia, no se Claro. modifica. A mí nunca me atraen. Los personajes principales de las cosas de las series y películas yankee nunca me atraen porque tienen eso, ¿no? Es como que son personajes demasiado representativos de determinados valores. Por ejemplo, hay un Y los tipo. valores yanquis. Sí, hay un tipo un búlgaro que se llama Georgi Lukács, me causa mucho el nombre, porque Sí. parece mucho a George Lucas, pero es búlgaro George Lucas. Sí, que el tipo Spielberg. escribió un libro que es la teoría de la novela, donde él dice que, en las novelas realistas, ¿no? Por ejemplo, hay un héroe que es el que está en conflicto con la sociedad, y en esa novela hay tipos sociales que son los que median, digamos, voy a hacerlo más sencillo. Son estereotipos sociales, ¿no? Hay personajes que son estereotipos sociales. Y ahí se puede ver algo, yo siempre para explicar esto pongo, con ejemplo, Los Simpsons. Los Simpsons tienen un montón de personajes que son tipos sociales, ¿no? Sí. El borracho, el religioso, qué sé yo. Ahora, un poco se ve que en Los Simpsons, en la decadencia de Los Simpsons se ve en la plenitud de estos personajes. Es decir, ya los personajes se volvieron absurdamente Sí, tipos. Ya se volvieron el chiste del Pero bueno, mismo del estereotipo. mismo estereotipo. Claro. Entonces, Es que en pierde otra un poco época de había, al menos, no cambiaban para un esquema general, pero tenían su modificación a veces en mismos capítulos. Podías ver capítulos donde Homero entendía
que Sí. al no regalarle, al no prestarle atención a la mujer en una cosa, Sí. se descuidaba su matrimonio, Sí. entonces tenía que avanzar en ese capítulo para comprender que ella hacía eso mal y después aprender sobre eso. Después al próximo capítulo se olvidaba, Sí. no hay problema, pero la cosa era que en ese capítulo Sí. tuviese ese arco pequeño de personaje. Sí, ahora es un tipo así neurótico que Claro, ahora dice dice idioteces y idioteces. hacen pavadas todo el tiempo. Claro. Nathaniel. No, pero por ahí lo que vos decís del tema de las películas, de los personajes chatos, es porque es como lo de la cafetería que decías hace un rato, consumís, te quedaste en una cosa que viste y no seguiste consumiendo como para Está ver que eso pensando en cambió. Batman. Bueno, pero a veces, No por pasa que, Batman. claro, que la persona que consume ese tipo de contenido lo único que quiere es, por ejemplo. No, pero ponele, vos si te quedás con Stallone y Schwarzenegger, siempre son un tipo que mata un montón de gente, de rusos por lo general, y ya está. Y es siempre el yankee que quiere hacer las cosas Sí. bien, el Claro. trabajo que con esfuerzo no llegas a nada. Y hay Claro. un montón de películas que son distintas. Pero igual, de eso. claro, no. A ver, hay algunas que tienen al menos una cosita, bueno, Rock y eso sí, te cuentan esas underdog stories que son así, de empezar de abajo, de avanzar. Sí, de- pero yo lo que voy es que no, por ahí él lo que tiene con el tema del cine es que se quedó que el yankee tiene o sea, sí, tenés un montón de productos donde el yankee es siempre la historia. No, de- bueno, de pero, coso, sí, sí. pero No, pero hay estoy otras hablando cosas que- Sí, hechas. obvio, Por lo obvio, sí. general, incluso te digo, no solamente los yankees, también las cosas japonesas, por ejemplo, que somos otra cosa que podemos ya consumir, donde la acción muchas veces recae en el personaje principal, la acción de la trama, digamos, ¿no? El Vamos, desarrollo de bueno, la trama. en los shonen es lo que pasa es sí, de que los protagonistas suelen ser ese personaje que El motor, ¿no? resuelve absolutamente todos los problemas, Claro. es el héroe y el protagonista. Sí. Y la cosa es que es el héroe y el protagonista. Sí. Yo voy a ser el mejor, voy a ser, soy el Super Saiyajin legendario, soy el Hokage, soy el que va a ser el rey de los piratas, soy el que va a ser el mejor superhéroe de todos. Esos son los shonen, en la mayoría de los shonen pasa eso. Que son esos donde hay un héroe como de acción principal. Acá me dice Melissa Jack, el de Lost, por ejemplo. Jack el de Lost es un personaje horrible, me parece. Jack es el protagonista, ¿no? Como personaje. Como personaje es horrible, es Bueno, pero siempre, insoportable. para mí. Bueno, pero es que es insoportable las cosas que hace la isla. A mí Sí. yo tampoco simpatizo mucho con él, pero de todos modos igual tiene como tiene sus problemas y su arco para que uno pueda empatizar con él. De ahí a que Pero eso pasa para que mí en es Lost un, hay un un montón de problema personajes del para líder, empatizar. ¿eh? No, pero eso es un problema del personaje, del protagonista. Es que muchas cosas es porque tiene, hay un tema justo con ese personaje, es que muchas veces tiene que aprender a ser un líder ese. Y justo ese no lo vemos como líder porque es insoportable. Y la historia te quiere hacer entender de que ese va a terminar siendo el líder. Entonces vos tenés que ver la evolución del personaje para que se convierta en eso. A vos te chupa un huevo. Además de como eso, al tener 10, 15 personajes, todos tienen sus arcos propios, todos Sí. tienen su protagonismo y todos son profundos. Y obvio, pasa eso de que a uno te gusta más que a otro. Eso pasa con Lost, o pasa con Game of Thrones. Capaz no te interesa ver a Jack, Bueno, te pero interesa ver a Game of Sawyer. Thrones, yo no la vi y como que no sé, tengo un está bien. problema, pero Pero es difuso el protagonismo. pero claro, no tiene un protagonista. Bueno, igual Jack tampoco era como, o sea, ese protagonista de la primera pero es temporada más es como un más. Goku, o sea, o un qué sé yo, ponele No, pero lo mismo que Rick en The Walking Dead. Claro. bueno, no, Rick de Walking Dead era te- Rick te de dan Walking Dead. Pero porque hay muchos que no tenían tanto protagonismo, eran cosas más pasajeras. Acá en Lost tenías Sí, capítulos a dedicados Kate. Bueno, primero que nada tenías capítulos muy específicos que eran de personajes Sí, sí, sí. y te dedicados. comías de algunos personajes que odiabas, te los comías igual. Pero acá, por ejemplo, tenías, no sé, a un par que gustaban, que eran Sawyer, Jack. Bueno, tenías pero a Jack Kate. es el tipo estereotipo de Es el- norteamericano es el- positivo, digamos, que era un médico blanco, médico exitoso. exitoso. Sí, sí, sí. Que Sus ejerce problemas el eran de liderazgo. blanco exitoso, sí, no eran. Sí, ejerce el liderazgo, que siempre es el que hace las cosas bien, a lo Sí. último, ¿viste? ¿No? Esas cosas así de los yankees. Claro, su muy problema molestas. encima era que había hecho muy poquitas boludeces, viste, que era muy. No importa, sigamos. Bueno, tengo otro ejemplo que es algo que siempre me traigo a colación, que es Troya, ¿no? Que es en la Ilíada. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿No? Están los troyanos por un lado, los griegos por el otro. Y es muy difícil determinar si hay uno que está visto como los buenos, otro con los malos, porque es anterior a esta dicotomía tan cristiana, ¿no? Donde sí o sí tiene que haber un bando de los buenos, un bando de los malos claramente identificado. En ese caso no se puede distinguir. Pero sí los Pero hay personajes. un protagonismo. Hay un protagonismo de Aquiles, pero. Sí, pero Aquiles no pinta como el bueno en sí. Aquiles no pinta como hace bueno porque hace las cosas que una persona buena no debería hacer, digamos, Claro. ¿no?
justamente, Como ¿no? agarrarlo a Patroclo. Por ejemplo. Bueno, a ver qué seguía. Bueno, tenía también el ejemplo de Martín Fierro, que es uno que me gusta mucho a mí, porque Martín Fierro, en la primera parte, Martín Fierro es un gaucho que se hace malo, y todo el poema es una justificación explicando por qué el tipo se hace malo. Y en la segunda parte, el tipo se volvió bueno de repente. ¿No? Dijo, no, soy bueno ahora. Pero de Soy bueno. repente, De repente, así como, yo no soy leí a bueno. Martín Fierro, por desgracia. Bueno, te lo recomiendo, te lo súper recomiendo. Sí, José Hernández es como que le agarró un problema Mañana en el lo segundo. ¿Pero por qué? Porque no, a mí no me gusta tanto Martín Fierro, sino que me gusta El todo. contexto. No, todo lo que hay Los detrás. gauchos. Todo lo que hay detrás de Martín Fierro y todo lo que hay que hubo después de Martín Fierro y lo que hay ahora en Martín Fierro. El contexto y el legado. Sí. Martín Fierro, en la primera parte, tenía que ser malo porque Hernández estaba en contra del gobierno de Sarmiento. Sí. En la segunda parte él ya estaba medio metido en el gobierno, en el nuevo gobierno, entonces ya como que no le servía el gaucho malo y le servía el gaucho bueno, ¿no? Pasa hoy en la política, ¿no? Determinado personaje que está visto peyorativamente por un gobierno, cuando cambia el gobierno se ve como algo positivo y así, ¿no? Porque lo ve como representativo. Claro. Como Hernández 6, 7 y 8. Ponele, ¿no? Bueno, el caso de que Clarín, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, que vos podés encontrar algo que es positivo 2 años y a los otros 2 años es completamente negativo. Y decir, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Y bueno, lo que pasó es cambiar el gobierno. Antes que hablabas de Bielsa, una vez Bielsa dijo, si yo lo agarro a Neymar y lo hago correr al 3 del otro equipo y Neymar recupera y nosotros ganamos 3-0, mirá, qué bien, le enseñó a marcar a Neymar, qué bien. Y si yo por el contrario pierdo, me pueden usar el mismo argumento para decir, mira qué bruto, lo tiene corriendo a Neymar, Claro. en vez de dejarlo que juegue y que haga lo que quiera, y que juegue libre. ¿Por qué estamos hablando? Sí, ya te entendí. Te entendí. Bueno, voy rapidito porque se me acaba el tiempo. Estaba pensando también que, por ejemplo, hay una novela de Coan, una de las últimas que se llama Confesión, donde él toma una mujer, una señora vieja ya, que confiesa haber entregado a su hijo a los militares, ¿no? Y está bueno como está contado porque al principio está visto como que ella era la buena y estaba haciendo algo positivo, y ella misma en el discurso va cambiando esa perspectiva y se va notando que cometió un error y que lo que ella pensaba que eran los buenos, entre comillas, al final para ella no eran tan buenos, y porque en un momento hasta incluso posiciona a su hijo en los malos, digamos, ¿no? Y a los militares, un amigo, un coronel que tiene ya Miguel, los buenos, y de a poquito como que lo va reinvirtiendo y se va viendo eso en la lectura, cómo se reinvierte y cómo cae en cuenta de eso, siendo que es una mujer anciana y que como que está el tema de la senilidad y dando vuelta. Una novela que está muy buena. Empieza la novela con el relato de la chica esta que es jovencita y que está enamorada de Videla, jovencito, ¿no? Entonces hay como un discurso ahí sobre el enamoramiento de la figura de Videla, de esta mujer de chica, que es un Videla antes de ser vidaquera, y está re bueno como está narrado, ¿no? Es genial. No es que se ve una construcción positiva de la figura de Videla, sino ahora, que también le recomendamos un video de Hitler. está desligado de esa cuestión política de Videla. No. Bien, y después está el cuento de Borges que se llama Tema a través del héroe, tenía que nombrar a Borges, donde Borges pone en el lugar, en un revolucionario, el lugar de traidor. ¿Por qué? Porque el tipo era el máximo revolucionario de su país, de Irlanda, y ¿Del norte o del sur? Entera. de la República de Irlanda del Norte, ¿no? Claro. No, Irlanda del Norte, República de Irlanda es del sur. Y el tipo se da cuenta, Entonces no lo voy a un tipo leer. que, el sobrino que le investiga la historia de este tipo, se da cuenta de que él era un traidor y que los demás compañeros lo habían descubierto y lo habían juzgado como traidor y lo condenado a muerte, pero para que el pueblo quede inspirado de forma positiva, hacen toda una teatralización de su muerte para que él quede como un héroe. como un mártir, Claro. y no como un traidor. Que, bueno, cuento genial. Bueno, Bueno, sí. Y de ahí se hicieron Batman de Dark Knight. The Dark Knight, sí. Se basaron en Borges. sí, Claro. seguramente. Y quería cerrar esto con este pensamiento de pensar por qué hay personajes planos. Yo creo que los personajes planos Porque no se hacen cirugías estéticas. también, pero tiene que ver con cómo transmitir tranquilidad al lector, ¿no? Es decir, bueno, que un personaje actúe siempre de la misma forma da algún tipo de tranquilidad al lector, le da cierta seguridad. Sí, que las resoluciones sean siempre las mismas. Que también.
Claro, que Jack no- siempre haga las cosas bien, le das esa seguridad al lector de que existe la posibilidad de hacer todo bien y que el orden se restaure. con Para facilidad. triste está la Pará, vida. Igual estoy de acuerdo con lo que Sí. vos decís con el término, pero por ejemplo, igual Jack no es un personaje plano, ¿eh? Pero hay otros. Para que mí sí, s- pero bueno. No, boludo, tiene un montón de modificaciones durante la historia. No, bueno, O sea, no son quizás muy graves. Es plano. No, se no acabó. pero hay otros. es discutible. Es discutible. Es el pero peor no de con todos, él. para mí. Sí. O sea, lo puedo discutir, pero no con él. No, hay personajes. Hay personajes que de verdad no. Sí, hay personajes insoportables o personajes que duran muy poco, pero bueno, estoy hablando de los protagónicos. Claro. Bueno, vamos con Dios y el diablo en el taller de Gaelito.